IBQ también está, y VCC, RC, ya tiene estos valores y tiene que calcular VCEQ cuando resistencia de colector está 6 kiloohms en lugar de 3 kiloohms. Y todos tienen que utilizar beta igual a 100, IBQ igual a 20, microamperes, VCC igual a 15. Solo tienen que cambiar por resistencia en 6. ¿Ok? Y calcular este voltaje. Y luego, aparte de eso, tienen que también calcular voltaje y corriente AEQ y VCEQ con valores que están aquí. Con estos valores de beta igual a 100, IBQ. Entonces, esto también es directo con fórmula. ¿Okay? Y aquí tiene circuitos, esos IB, IC, RB, RC y su VCE aquí tiene polarity. Entonces, checan bien y calculan información. Recuerdas que tienen que calcular 2 veces VCE. Una con 3 kiloohms y otro con 6 kiloohms. Y última pregunta es otra vez sobre common emitter, common base. En este caso tenemos valores de IBQ, RE, VCC y beta. Y aquí tenemos que calcular mínimo valor de resistencia del colector que puede mantener transistor en Q point at saturation, que puedes trabajar en este Q point en saturation point. Saturation region. ¿Ok? Entonces, esto tenemos que checar cuál es mínimo valor de esta resistencia que puede mantener trabajando este transistor en la región de saturación en Q point. Cuando tenemos saturation voltage of a collector emitter igual a 0.2. Eso es 0.2. También pueden checar, es 0.2 VCE. VCE saturation es 0.2, no es ratio, es 0.2, por favor. Y aquí también la leakage current es 0 y beta tiene que poner constante de 80. ¿Ok? Y esas son preguntas de esta tarea. Pueden entregar en 30 de septiembre y si termina antes, también pueden darme antes, ¿ok? No hay problema. Entonces, y cualquier duda pueden escribirme y ahí lo doy respuesta. También voy a hacer otra vez este PDF para eliminar estos errores que genero después de hacer PDF. ¿Ok? Pero ustedes pueden empezar, ya saben cuáles son errores. Ponen nota y empiezan a trabajar, por favor. ¿Ok? ¿Alguna duda en tarea? No, maestra. ¿Todo bien? Bien. Pueden escribir en español o en inglés como quieran, ¿ok? Bien. Ok. Entonces, empezamos con clase. Estamos estudiando amplificación, ¿no? Configuración. Ajá. Common emitter amplifier configuration. Ok. ¿Alguna duda en esta parte? The active region, output characteristics of the amplifier. No, maestra. Bien. Ok, ¿ya lo hicieron ejemplo? Que di pasado clase, todo ya está bien. ¿De relay? ¿Cómo funciona este switcher para no pasar todo corriente para
para transistor que no se quema. Es como una protección. ¿Alguna duda aquí? Esto ya todos hicieron, ¿no? Ya con IB igual a 220 microamperes y ya tenían todos respuesta de 90 kiloohms. ¿Alguna duda en esta pregunta? ¿Alguien? Ok. Si no tienen dudas en esta pregunta, ya lo hicimos en clase. Cuando tenemos este mismo circuito y un switch entre base y voltaje y un resistor en base, que es RB, un resistor en base y emisor, y luego tenemos aquí un relé como un switch para protección. Entonces, en este caso tenemos un VCE que es entre ground de emisor para colector. Y pregunta, dice, si tenemos un transistor que tiene beta igual a 200 y corriente de colector es 4 miliamperes, corriente de base es 20 microamperes, tienen que calcular minimum base current. Un corriente de base que es mínimo necesita para poner ese transistor trabajar en fully unsaturated region, que trabaja completamente. ¿Cuál es mínimo corriente de base que necesitamos? Con load que requiere un corriente de 200 miliamperes. Corriente. Que es este load, que necesitamos, que aquí tenemos corriente de 200 miliamperes. Entonces, ¿cómo podemos calcular? Tenemos que calcular es mínimo corriente de base. Entonces, corriente de base calcula con, ya tenemos información de beta, ¿no? Entonces, directo aplicamos fórmula de IC sobre beta. ¿Es correcto? Si ponemos IB igual a IC sobre beta, entonces podemos sacar información de mínimo corriente que necesitamos para este transistor puede trabajar completamente prendido en saturation region. Y ahí pueden poner valor de corriente de colector y de beta. Ok, aquí es un error. Es 4 miliamperes. Y le puse 200. Ah, no, está correcto, porque aquí es colector corriente es de 200 miliamperes. No, está correcto, porque tenemos que calcular un corriente de base cuando necesitamos corriente de 200 miliamperes de colector. Entonces, sí está correcto. ¿Está claro por qué utilizamos 200 miliamperes? Sí, maestra. Ok, perfecto. Solo un estudiante me da respuestas y otros estudiantes, Laura, ¿está bien? Muy bien. ¿Y otros, todo bien? Sí, profesora. Bien. Yo sé que clase está en línea, está muy aburrida, pero por favor me dicen sí o no para que puedo repetir, ¿ok? Muy bien, no se preocupen.
Bueno, entonces en este caso, ¿qué pasa? En este caso, este transistor se va a trabajar como un switch para variedades de aplicaciones. Por ejemplo, podemos utilizar este circuitos o esta aplicación de transistor como switch para interfacing large current or high voltage devices. Para interfaces de corriente muy grande corriente o para un voltaje muy alta para ¿cómo dice? Dispositivos o máquinas, por ejemplo, motors, relays or lamps to low voltage digital logic IC. También para unos ICs. ¿Sabe qué es ICs, no? Integrated Circuits. O también para gates, como AND gate, OR gates. Entonces, estos tipos de dispositivos o componentes o máquinas o sistemas, ahí podemos utilizar un transistor como un switch, donde maneja con muy alta corriente o alta voltaje para protección. Entonces, este tipo de circuitos podemos utilizar en estas aplicaciones para interfaces, ¿no? Ok. Here, the output from digital logic gate is only 5 volts. Para ICs, en digital logic ICs o integrated circuits, ¿cómo trabaja esto como un switch? Porque en digital logic gate siempre salida es de positivo 5 volts. Pero the device to be controlled may require 12 or even 24 volt supply. Ya sabemos, ICs todos son de 5 volts, salida es de 5 volts, pero cuando hacemos una interfase con otro dispositivo que necesitas alta voltaje, no de 5 volts, necesita más alta voltaje, por ejemplo, de 12 volts o de 24 volts, entonces en este caso podemos utilizar este tipo de switch que puede generar un voltaje alto y también puede dar un corriente alto para mantener esto voltaje y no quemando 5 volts dispositivos. Recuerda que este relé es una protección y este genera mucho IMF, ondas de electromagnética. Pero eso es una protección que no quema circuitos, este transistor. Entonces, aquí podemos utilizar para amplificación de voltajes con el dispositivo que necesitan más alto voltajes y también como una protección para dispositivo que no necesitas tan alto voltaje. Entonces, este tipo de transistores como switches utilizamos en interfaces donde un logic gate está conectado con otro dispositivo que necesitas alto voltaje de logic ICs. ¿Ok? También podemos utilizar para DC motors donde necesitamos alta velocidad, control de velocidad, utilizando pulsos en series, como Pulse Width Modulation. ¿Sí escucharon este PWM? ¿Alguien de ustedes utilizaron cómo se llama? ¿Arduino? IC Arduino o microcontroller Arduino para hacer algún proyecto? Sí, profesor. Sí, maestra. Ok, ahí utilizan PWM, ¿saben? Siempre utilizan PWM, que es Pulse Width Modulation. ¿Saben cómo trabajar Pulse Width Modulation?
¿No? ¿No saben qué es Pulse Width Modulation o PWM? Es modulación. No, maestra, bueno, no me acuerdo. No sé si a lo mejor tenga algún otro nombre. Es PWM. Siempre es PWM. En inglés y español. Es mismo. Modulación de pulsos, ancho de pulso. Entonces, en este caso, ¿qué hacen? Hacen modulación en forma de pulsos, anchos de pulsos. Lo ponen diferentes anchos para ¿cómo dice? Maestra, ¿Sí? sería como un pulso de reloj, ¿no? Pulso de reloj, no. No. Un pulso de reloj es siempre constante, con amplitud y width, como ancho, y siempre repite el mismo tiempo. Eso es pulso de tiempo, o de pulso de reloj. Eso es siempre constante, y eso es una referencia para todos pulsos que utilizamos como un signal en processing o modulación. ¿Ok? Entonces, el pulso de reloj es una referencia que nunca cambia, es siempre constante. Constante es como esta forma. Mira, tiene, okay. Espero que me sale bien. Mira, pulso de reloj, por ejemplo, primero esta, ¿no? Uy, más o menos se parece bien. Ok. Uy. Entonces, eso es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Pero siempre mantener este time. T1, luego T2. Esto nunca cambia. Y luego T3. Entonces, continúa, pero T1 es siempre igual a T2 igual a T3. Nunca cambien esta duración de tiempo. Positivo, eso es clock time. Reloj de clock. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Pero pulse width modulation es como PWM, es que representamos con, por ejemplo, representamos 1 con un pulse muy delgada y 0 con un pulso ancho. También puede ser 1 con un pulso muy alta y 0 con un pulso alta pero con menos amplitud. Hay diferentes formas de modulación con pulso. Entonces puede ser delgada o también puede ser esto para 0 y eso para 1. Depende cómo usted lo diseña. Pero depende de diferencia en ancho de pulso. Y esto repite, por ejemplo, lo ponemos 1 con esta forma. A lo mejor ponemos eso. De 1 con más ancho y 0 con delgado, ¿no? Entonces, ¿cómo va en esta forma? Eso, nosotros el código es 1, 1, 0, 0, 1, por ejemplo. Entonces, en Pulse Modulation, ¿cómo va? Se va 1, que es más ancho, y repite hasta la time period de clock. Y luego otra vez se va al mismo time period más ancho. Luego tenemos 0. Entonces 0 se va muy, muy delgada en medio y luego otra vez, cuando termina este time period, otra vez otro delgado pulso y luego tenemos 1. Entonces aquí otra vez ancho
luego delgado. Entonces, esto dice que eso es un pulse width modulation, que es 0, 1. Eso es nosotros input voltage, input signal. ¿Está bien? Eso es pulse width modulation, que estamos modulando un pulso con ancho de pulso. Más ancho para 1 y delgado para 0. O viceversa, ¿no? Podemos intercambiar, no hay problema. Eso depende de su programación. Eso es pulse width modulation. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este tipo de circuito también podemos utilizar para loads como DC motors, donde necesitamos controlar un speed. Siempre utilizamos Arduino con PWM para controlar speed de speedometer, que es chiquitos. Para algunas aplicaciones, por ejemplo, para robóticas y todos, ahí tiene que controlar speed de motor, como mueve cada grado o 2 grados por segundo y todos. Entonces, eso se controla con pulse width modulation. And transistor switch will allow us to do this faster and more easily than conventional mechanism. Entonces, este switch como este de transistor, ahí ayuda para hacer este proceso muy rápido, para mantener este pulse width modulation, para controlar speed de velocidad de motor. Este switch puede hacer muy rápido y muy fácilmente. ¿Algunos de ustedes utilizaron este tipo de aplicación en su proyecto, algún materia? Bueno, yo, maestra, bueno, no sabía que así se llamaba el PWM, pero bueno, yo igual lo ocupé igual en la de aplicaciones para controlar la velocidad de giro de los motores en un carrito. Exacto. Muy bien, pero ya sale. Muy bien. Sí, ok. Entonces, ok. ¿Alguna duda hasta aquí de este circuito? Un common emitter. ¿No? Muy bien, entonces no tienen, vamos a ver otro, entonces ya saben aplicaciones de este tipo de switch, o como common emitter, como un switch para protección y para dar más corriente y voltajes para interfaces. Cuando hacemos su interfase entre dos tipos de dispositivos, uno necesita menos voltaje y otro necesita más. Y también lo da protección. Aparte de esto, también podemos controlar velocidad de motor con proceso de PWM. Ok, entonces hay otra pregunta en mismo sentido, del mismo tipo de circuitos. Cuando tenemos a common emitter amplifier circuit that has a load resistance of 1.2 kilo ohms, que tenemos un carga de resistor de 1.2 kilo ohms y supply voltage de 12 watts. Aquí tenemos que calcular corriente de colector máximo que necesitamos para poner este transistor como un switch fully on en región saturación. Hasta ahorita lo calculamos mínimo corriente, ¿no? De base que puede mantener este transistor trabajando en saturation point. Pero en esta pregunta tenemos que calcular un corriente máximo de colector que fluye en este load resistance, que es de carga, para mantener transistor como un switch aprendido. En este caso podemos asumir que, supongo que tenemos un voltaje de colector y emisor igual a 0 volts. Y con esto
tenemos que calcular es maximum current of IC. También tenemos que calcular valor de emitter resistance, RE. ¿Qué valor tenemos para resistor de emisor? Cuando tenemos un voltaje que baja hasta 1 volts. En este rama de RI. Y calcular valor de todos circuitos resistencia, asumando que este circuito es NPN transistor. Entonces, en este caso, primera pregunta es, colectamos toda información que tenemos. Tenemos información de load resistance, tenemos información de supply voltage. Y aquí tenemos que calcular es maximum collector current que fluye en load resistance para mantener este switch prendida. Y asumando que tenemos voltaje de colector y emisor igual a 0. Entonces, con esta información podemos calcular maximum current corriente de colector, que es directo. Tenemos fórmula con IC maximum igual a supply voltage, que es VCC de 12 volts, menos voltaje de resistor de emisor, sobre resistor de carga. Aquí dice valor de VCE igual a 0. Entonces podemos asumir esto como 1 de resistencia, porque aquí dice, en segunda parte de esta pregunta, que voltaje en resistencia de emisor, resistor de emisor, es 1 volts. Mínimo es 1 volts. Entonces aquí podemos utilizar mínimo voltaje de resistencia de emisor, que es 1 volts. Directo. Y tenemos valor de load resistance. Ahí podemos calcular, es máximo corriente. Por favor, todos hacen este ejemplo y me dicen si es correcto. 9.2 miliamperes. Es un circuito de common emitter amplifier. Tiene una load resistance de 1.2 kilo ohms. Supply voltage, que es VCC, igual a 12 volts, que es VCC. Calcular máximo corriente de colector, IC, para mantener este transistor prendido como un switcheo en saturation region, asumando que voltaje de colector y emisor igual a 0. También tenemos información que voltaje en rama de resistor emisor es mínimo 1 volt. Con esta información podemos calcular IC máximo igual a VCC menos VRI sobre RL. Como esta, ¿no? ¿Ya tienen todos este valor? 9.2 miliamperes. Sí, profesora. A mí me dio 9.16, maestra. Está bien. Ese es una error matemática, no hay problema de decimals. Está bien. Muy bien. ¿Y otros estudiantes ya tienen este valor? Ya, profesora, igual. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces es muy fácil porque aquí VCE igual a 0 en saturation region. Entonces ya tenemos voltaje de corriente de colector máximo para mantener este
transistor como un switch. Eso es el diagram donde tenemos resistor 1, 2, load resistance y RE. Ok, una vez ya tiene esta información, ahorita, segunda parte es find the emitter resistance if the voltage drop is 1 volts. También calcular values of all other circuit resistors, assuming the standard. Primera parte ya lo hicimos con máximo. Segunda parte dice, tenemos que calcular en circuito todos componentes que no tienen valores. Y este transistor es NPN. Entonces, ya tenemos aquí mínimo corriente de colector. Perdón, máximo corriente de colector. Ahorita, ¿qué tenemos que hacer? Es este circuito que no tenemos información de qué es R1, qué es R2, qué es RE y RL. Entonces, ¿cómo calculamos esta información? En este caso, primero, en este caso tenemos que ver es punto A, vamos a trabajar con gráfica, ¿ok? ¿Cómo hacer esto? En este caso tenemos que poner una información de punto A para sacar un load line, A y B. A y B, ¿recuerdas que esta? Ya sabemos es NPN transistor, entonces tenemos un output characteristic ciertas y luego tenemos que sacar es un load line que es entre punto A y punto B. Esto tenemos que calcular. ¿Cómo hacemos? En esta gráfica tenemos A y B. A es el colector corriente, que es vertical axis, cuando tenemos VCE igual a 0. Este punto es A cuando tenemos VCE igual a 0. ¿Sí? Entonces, eso es siempre en saturation region. ¿Recuerdan? Esta parte es saturation region. ¿Ok? Déjame poner esto para explicar bien. No puede ser. Ok. Entonces, en este caso, para entender este punto, mira. Entonces, este punto A es cuando VCC igual a 0. ¿Ok? Esta parte. Esta parte es cuando... Okay. Este A es cuando VCE es igual a 0 en región de saturation. Eso es el saturation region. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice aquí? Es, when the transistor is switched fully off, cuando está apagado, there is no voltage drop across either of the resistance. Entonces, cuando está apagado, no hay corriente en esta parte, nada. 0 corriente. ¿Es correcto? No hay corriente en colector, ni de emisor, no en resistor de load, ni de emisor. Entonces, este
transistor está apagado. No hay voltage drop. Then the voltage drop across the transistor, which is VCE, is equal to the supply voltage. Cuando está apagado, no hay voltaje en RL y RE, entonces, ¿qué significa? Transistor está apagado y VCC es igual a VCE. ¿Es correcto? ¿Todos? Cuando no hay voltaje en esta parte de resistor L y resistor E, entonces está apagado, que significa que voltaje de supply es igual a voltaje de colector y emisor. Entonces, en esta parte, ¿qué pasa? This established point B, cuando está apagado y no hay voltaje y voltaje de VCC igual a VCE, entonces ahí tenemos punto de B en gráfica, que es esta parte, que es esto, donde VCE es igual a VCE. ¿Claro todos? ¿Cómo tenemos punto A y B? En esa parte no hay nada de voltaje. 0 volts. En estos resistores no hay drop of the voltage. Entonces, VCE igual a VCE. Aquí, transistor está apagado. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cómo sacamos este punto B y E y A y B? No, maestra. No, maestra. No. Muy bien, ok. Entonces, ahorita, esto estamos haciendo para hacer segunda parte, para sacar todos los valores de componentes que no tenemos, ¿ok? Entonces, con la gráfica, primero tenemos que sacar es output characteristic. En output characteristic hacemos una línea de carga, que es load line. Y para esta línea de carga, que es load line rojo, tenemos que saber cuál es punto A y cuál es punto B. Entonces, para A es cuando VCE igual a 0 en región de saturación y B cuando VCE igual a VCC. Y hacemos una línea directa entre A y B. Ok, luego, generally the Q point of the amplifier is with the zero input signal applied to base. ¿Cómo generamos este Q point? Básicamente, de amplificador, cuando tenemos nada de signal aplicada en base, cero input voltage, signal. Para que la colector puedes tener half way along the load line between 0 volts and supply volts, para que este colector puedes estar en región activo la mitad de load line entre 0 volts y supply volts, que es esta parte. ¿Ok? Entonces, aquí es punto Q, donde no hay corriente de nada de input voltage o input signal en base. Y colector puedes estar en región la mitad entre 0 y 12 volts. ¿Ok? Therefore, collector current at Q point of amplifier will be given as ICQ igual a 12 volts menos 1 volts. ¿Recuerdas que en pregunta ya tenemos mínimo
voltage drop en RI es igual a 1 volts. Entonces, 12 volts es nosotros VCC menos 1 volts de mínimo voltaje en rama de emisor dividido entre 2. Es VCC minus RE divided by 2. Y sobre 1200. ¿Por qué es 1200? Porque es resistor esta. Entonces, la fórmula para VCE es, ICQ will be VCC minus VRE sobre 2 divided by RLE. A ver, no, creo que no lo ven. Okay. Entonces, ¿cómo es la corriente de IQ? ICQ es igual a VCC menos VRI sobre 2 completamente divided by RL. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos 12 volts menos 1. Ok, 12 volts menos 1 divided by 2 y RL igual a 1200, ¿ok? Entonces, con esto podemos calcular corriente aquí, esta parte, ICQ, esta parte. Es 4.8 miliamperes. O 4.58 miliamperes. ¿Ok? Entonces aquí tiene que estar de 4.58 miliamperes. Aquí falta 5. Entonces aquí es 4.58 miliamperes. ¿Ok? Y pueden hacer una línea directa. Ya saben cómo dibujar también ICQ en gráfica. En esta parte y cómo leer. Ya calculamos ICQ. Eso también es parte de su tarea. Recuerdan un ejemplo donde tienen que calcular estos ICQ, VCQ. Entonces, eso es forma que tienen que aplicar para tarea. ¿Ok? Paso por paso. Entonces, ICQ, con esta fórmula pueden calcular. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. No, maestra. Muy bien, y ya tienen todos este valor de 4.58 miliamperes de ICQ. Sí, maestra, ya, sí, dio. Perfecto. Ya. Muy bien. Entonces, hasta aquí todo bien. ¿Sí? Y recuerdan, de collector current pueden utilizar cuando, de Q point pueden utilizar cuando tenemos cero input signal en base de transistor, y este colector está trabajando en la mitad de load line, que es línea de carga, entre 0 volts y supply voltage, que es VCC sobre 2. Por eso tenemos esta fórmula de VCC menos 1 dividido por 12. Por 2, porque aquí tenemos que utilizar es voltaje de resistor de emisor. Y ahí podemos calcular corriente de colector Q. Bien. Ok. Entonces, ahorita, ¿qué tenemos que hacer? The DC load line produces straight line equation whose slope is. ¿Cómo decidimos qué inclinación tiene que estar?
esta inclinación de la línea, ¿no? ¿Cómo es? Es con la fórmula que es siempre igual a menos 1 sobre RL más RE, que es de cerquito. Voy a dibujar esto también allá. Ok, entonces en este caso, ¿cómo hacer este slope line? Es menos 1. Slope line es siempre es menos 1 sobre RL más RE. Si no me equivoco, es correcto. Ajá. Es RLE más RE. Eso dice inclinación de dos puntos, de A y B. ¿Ok? Ok. Entonces, siempre calculamos esta inclinación con esta fórmula. Y it crosses the vertical IC axis at point equal to VCC over RL plus E. Entonces, también una inclinación punto es con esta fórmula menos 1 sobre RL plus RI, y también con la axis, in vertical axis. Aquí cruza cuando VCC, cuando este VCC sobre RL más RE. En este, aquí cruza en esta parte. Esta parte es cuando, por ejemplo, en IC, que es vertical, y VCE es horizontal. Eso es horizontal, eso es vertical. Todos saben, ¿no? Eso. Parado y en piso, ¿no? Eso es horizontal y eso es vertical. Entonces, ¿qué dice eso? Este slope line, que una es con la fórmula que menos 1 sobre RL más RI, que son estos resistores, estas. Y otro es inclinación, también depende del punto donde cruza línea aquí, en esta parte, que es vertical axis, IC, es vertical axis. Entonces, aquí es VCC, no sé por qué hace eso. Okay. Donde VCC sobre RL más RE. Entonces, estos dos puntos lo dice cómo tenemos que calcular, cómo es la inclinación de esta línea. De esta parte. ¿Ok? Entonces, eso es vertical line, donde cruza en punto cuando IC es VCC sobre RL más RI. Corriente de colector es igual a VCC sobre RL más RI. Y también con valor de resistor, que es menos 1 sobre RL más RI. Entonces, estos dos puntos los dice cómo va esta línea. Y aquí,
más abajo. ¿Va como esta forma o va como esta forma? ¿O va como esta forma? Depende del ángulo que calculamos. Esto va a decir, puede ser aquí o puede ser como forma más como en esta. Puede ser aquí. Entonces, este ángulo o esta inclinación depende del valor de IC cuando cruza VCC sobre RL más RE y también con valor de resistencia de load y de emisor. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, maestra. Bien, ok. Luego, the actual position of Q point on DC load line is determined by mean value of IB. Normalmente lo seleccionamos punto de Q en load line como mean value en medio de IB, porque estos son IBs, ¿recuerdan? Estos azul que son características que obtenemos con diferentes valores de IB. Entonces, tiene que estar en medio de IB. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos utilizando 10 valores y está en 5 valor de Q en línea de load line. Por eso está diciendo en actual position of Q point on the DC load line determined by mean value of IB. Entonces aquí, mean value of IB es 50. As the collector current IC of transistor is also equal to DC gain transistor times the base current. Cuando también tenemos información que colector current, corriente de colector de transistor es igual a beta multiplicar con corriente de base. Esto ya lo vimos en pasadas clases, que beta igual a IC sobre IB, cuando utilizamos configuración de common base, ¿no? Entonces, en este caso, si tenemos un valor de beta igual a 100, entonces, ¿por qué utilizamos 100? Porque este valor normalmente utilizamos para low power signal transistor. Es un average value para low power transistors, entonces lo seleccionamos valor como 100. Pero en preguntas siempre va a tener este valor. Entonces, en este caso, base current en transistor podemos calcular con beta igual a IC sobre IB, que puede ser, IC ya tenemos, es 4.58 miliamperes sobre 100, que beta es 100, entonces de ahí podemos calcular IB. IB igual a 45.8 microamperes, que podemos poner igual a 50 microamperes, ¿sí? Entonces aquí, en lugar de poner en medio, aquí en punto como IB igual a 5.8 microamperes, podemos utilizar como 50 para poner en orden, ¿no? Ceros, en lugar de utilizar como decimals. Entonces aquí, por eso tenemos este punto Q en 50, en lugar de 45.8 microamperes. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí? ¿Cómo seleccionamos este punto Q? ¿Cómo seleccionamos este valor de IB? Porque Q point depende de IB, mean value de IB. ¿Y cómo seleccionar este IB? Sí, maestra. Bien.
Todos tienen también están haciendo este ejercicio, ¿sí? ¿Están calculando también paso por paso? Sí. Muy bien. Sí, maestra. Muy bien. Espero que todo estén haciendo para no perder y también para entender, porque eso es también el mismo pregunta más parecido de su tarea. ¿Ok? Por eso lo puse paso por paso, para que puedan entender cómo tiene que leer una gráfica y cómo tiene que dibujar, ¿ok? Muy bien, entonces ya sabe por qué no utilizamos 45.8 microamperes en esta parte, porque no pusimos aquí valor de Q, porque hicimos aquí para tener como un valor rondito, ¿no? Bien. Luego, en este caso, en lugar de utilizar separado base bias supply, podemos utilizar base voltage de voltaje que está en sistema, que es supply voltage, VCC. Entonces, de ahí podemos utilizar, calcular valor de R1, ¿ok? En lugar de poner separado un voltaje de base current, base voltage, podemos utilizar VCC. Y con esto podemos calcular esta parte de R1, ¿ok? Ya sabemos que voltaje es, VCC es 12 volts. Entonces, en lugar de utilizar esta parte y luego lo calculamos todo, ahí va más complicado. Entonces, más fácil es, perdón, que utilizamos este voltaje directo para calcular, perdón, resistencia 1. Entonces, en este caso podemos seleccionar QC point de corriente base entre 45.8 micro o 46 microamperes. Entonces podemos hacer un rondito de 50 microamperes. Con 50 microamperes podemos calcular estos valores. ¿Cómo calculamos? Bueno, en este caso, resistor de resistencia de R2 puede ser con voltaje de base emitter, que es constante de 0.7, ¿no? Base emitter, esta parte es constante de 0.7 volts porque es de silicón. Entonces, de ahí directamente podemos calcular R2 primero. Primero calculamos esta parte. R2 con voltaje de emisor, emisor base igual a 0.7 volts, que es estándar para silicon transistor. Entonces, en esta parte tiene que utilizar voltaje de resistor de emisor más voltaje de base y emisor, dividido por 10 veces de corriente de base, igual a 1 más, ahí lo ponemos valores, BRE es igual a 1 volts más 0.7 volts, aquí porque utilizamos 10, es un estándar con thumb rule, utilizamos 10 veces de corriente de base, entonces ahí tenemos valor de base que es 45.8 microamperes, entonces 10 veces es 458. Multiplicar con 10, arriba menos es para calcular valores, tienen que poner todas unidades en valor y ya tiene valor de resistor como 3.71 kilo ohms. ¿Está claro todos? ¿Hasta este punto está bien? Sí, maestra. ¿Todo? ¿Cómo calcular primero R2? Utilizan by default 0.7 volts para base y emisor, porque es de silicón, y luego 10 veces de corriente de base. ¿Por qué utilizamos 10 corriente?
también para evitar voltaje. Y como to avoid the voltage divider networking, no está sobrecargada también. Entonces utilizamos corriente que fluye en dividor de este circuito para que no está sobrecargando. Y aparte de esto, con regla de thumb, utilizamos 10 veces de corriente de base. Entonces, una vez ya tenemos valor de resistencia de R2, ahí podemos calcular corriente de resistor 1, que en este rama puede ser 11 veces. Entonces, en este caso, corriente de R2 más corriente de base. Si utilizamos 10 veces la valor para R2, corriente de base, entonces para corriente en rama de R1, que es esta parte, ahí podemos 11, que es de 11 veces. Y aquí es 10 veces. ¿No? Y aquí utilizamos de 11 veces. Entonces, fórmula es, en este caso, corriente de R2 más IB. Y de ahí podemos calcular voltaje en rama para R1. Otra vez utilizamos VCC de 1.7 volts. ¿Por qué? Porque el voltaje de resistor es 1, bajando mínimo es 1, más la voltaje como transistor de silicón, 0.7, entonces 1.7. Entonces, 11 veces, en este caso, se va como 10.3 volts. Cuando ustedes hacen esta calculación, van a tener 10.3 volts. Entonces, aquí, para calcular el voltaje, valor de resistencia 1, tiene que utilizar otra vez VCC menos VRE más B de voltaje de base y emisor, como más de este valor. Entonces, todo junto y abajo, 11 multiplica con corriente de base. ¿Ok? Entonces, con esta parte pueden calcular valor de resistencia de R1. Y es directo, ahí ponen valor de EB, que calculamos, 458, y ahí pone multiplicar con 11, y todos junto calculando van a tener es valor de R1. ¿Hasta aquí todo bien? Con R1, calculando. Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. Y luego, para calcular valor de este RI, aquí utilizamos Ohm's Law, porque ya tenemos información de voltaje, tenemos corriente, entonces podemos directo aplicar Ohm's Law. Entonces, con Ohm's Law y con corriente de emisor en resistor de emisor, combinado, que es igual a, recuerda que corriente de emisor es, con Ohm's Law, I igual a IC más IB. Siempre utilizamos esta fórmula. Emisor, corriente, y siempre igual a suma de colector y de base. Y ahí ponen directo valor de ya tenemos los dos, IC y IB. Y ya tenemos valor Maestra. ¿Sí? Un favor, ¿cree que podríamos seguir mañana? Bueno, es que ahorita tengo otra clase, entonces, Ah, sí, está bien. Voy a mandar, a lo mejor no sé, voy a mandar esta información para que ustedes puedan leer. ¿Ok? Sí, está bien, maestra, muchas gracias. Ok, no, está bien, no me fijé. ¿La va a mandar por correo, profesora? Sí, muy bien. Entonces, esto tienen que revisar y utilizar el mismo pasos para tarea, ¿ok? Y cualquier duda podemos discutir en
miércoles, ¿ok? Gracias, maestra. Muy bien, muchas gracias para su tiempo y perdón, me pasé tiempo. Bueno, cuídense mucho. Cualquier cosa, me manden correo, por favor. Nos Gracias, vemos maestra, el nos vemos el miércoles miércoles. mismo día. Gracias, maestra.